Recientemente, mi esposo Greg recibió un diagnóstico que requeriría una cirugía intensiva y meses de quimioterapia. Como muchos de ustedes que han afrontado alguna situación similar, inmediatamente comenzamos a orar para pedir la ayuda del cielo y el poder de Dios. El domingo después de la cirugía, nos llevaron la Santa Cena a la habitación del hospital. En esa ocasión, yo fui la única que tomó la Santa Cena. Un trocito de pan, un vasito de agua. En la iglesia, mi mente a menudo se centra en la forma en que se administra la Santa Cena, en cómo se prepara, se bendice y se reparte. Pero aquella tarde, medité en el don del poder de Dios que está disponible para mí a través de esta ordenanza sagrada y la promesa por convenio que yo estaba haciendo al tomar ese trocito de pan y ese vasito de agua. Este era un momento en el que yo necesitaba poder del cielo. En medio de gran aflicción, agotamiento e incertidumbre, reflexioné en cuanto a este don que me permitiría recurrir al poder de Él, que tan desesperadamente necesitaba. Tomar la Santa Cena aumentaría la compañía que tendría del Espíritu del Señor, permitiéndome recurrir al don del poder de Dios e incluso a la administración de ángeles y la fortaleza habilitadora del Salvador para vencer. Creo que nunca había comprendido con tanta claridad que no solo importa quién oficia en la ordenanza, sino que también merece nuestra mayor atención aquello a lo que dicha ordenanza y nuestra promesa por convenio que la acompañan nos dan acceso. Las ordenanzas del sacerdocio y las promesas por convenio permiten que Dios nos santifique y obre maravillas en nuestra vida. Pero ¿cómo sucede esto? Primero, para que una ordenanza haga que se manifieste el poder de Dios en nuestra vida, debe realizarse con la autoridad del Hijo de Dios. El proceso de administrarla es importante. El Padre confió a Jesucristo las llaves y la autoridad para supervisar la administración de sus ordenanzas del sacerdocio, bajo su dirección, dentro del orden de su sacerdocio. Los hijos de Dios han sido ordenados para actuar en representación del Hijo de Dios. Segundo, no solo hemos de hacer promesas por convenio, debemos cumplirlas. En muchas ordenanzas del Evangelio hacemos convenios sagrados con Dios. Él promete bendecirnos si guardamos dichos convenios. Nos damos cuenta de que es la combinación de las ordenanzas del sacerdocio y el cumplimiento de las promesas por convenio lo que nos permite acceder al poder de Dios. Esa tarde me pregunté si yo, una hija de Dios por convenio, comprendía plenamente cómo acceder al don del poder de Dios mediante las ordenanzas del sacerdocio y si reconocía realmente cómo el poder de Dios obra en mí. En 2019, se extendió una invitación profética a las mujeres de la Iglesia, en la que se nos enseñaba cómo invocar el poder del Salvador en nuestra vida. El presidente Russell M. Nelson nos invitó a estudiar Doctrina y Convenios 25, una revelación dada a Emma Smith en Harmony, Pensilvania. Aceptar esa invitación ha cambiado mi vida. El mes pasado tuve una oportunidad inesperada de visitar Harmony. Ahí, bajo los arces, se restauró el sacerdocio a José Smith y a Oliver Cowdery. Cerca de esos árboles está la puerta principal de la casa de José y Emma. Frente a la chimenea de la casa hay una ventana. Me paré junto a esa ventana y me pregunté lo que pensaría Emma al observar los árboles. En julio de 1830, Emma tenía 26 años. Era muy joven. Llevaba casada 3 años y medio. Había perdido un bebé varón, su primer hijo. Su pequeña tumba se halla cerca. Estando parada sobre esta ventana, no me fue difícil imaginar lo que ella estaba pensando. De seguro se preocupaba por la economía, por la creciente persecución que amenazaba su seguridad y sobre su futuro. Y sin embargo, la obra de Dios estaba por todas partes a su alrededor. Se preguntaría también sobre el lugar que ella ocupaba en el plan, su propósito en su reino y su potencial a los ojos de Dios.
Pienso que pudo haberlo hecho. Apenas al otro lado del camino, el don de la autoridad y las llaves del sacerdocio de Dios se habían restaurado a la tierra. Se trataba de un momento en el que Emma necesitaba el poder del cielo. En medio de gran aflicción, agotamiento e incertidumbre, imagino que Emma se habría preguntado sobre aquel don del sacerdocio que podría darle acceso al poder que necesitaba tan desesperadamente. Pero Emma no se limitó a quedarse en la ventana haciéndose preguntas. Mientras el profeta José se le instruía sobre las llaves, los oficios y ordenanzas y cómo asistir en el servicio del sacerdocio, el Señor mismo, a través de su profeta, dio una revelación a Emma. No a la presidenta de Sociedad de Socorro, sino que esta revelación se dio para Emma, la joven de 26 años en Harmony. Por medio de revelación, Emma aprendería sobre la santificación y la conexión por convenios que aumentaría la capacidad de tales ordenanzas del sacerdocio obrar en su vida. Primero, el Señor le recordó a Emma en su lugar que ocupaba en su plan, quién era ella y a quién pertenecía, una hija en su reino. Se le invitó a andar por las sendas de rectitud, un camino que incluía ordenanzas que darían acceso al poder de Dios si Emma se adhería a sus convenios. Segundo, en esos momentos de profundo duelo, el Señor le indicó su propósito. Emma no solo era testigo privilegiada de la restauración, era una partícipe esencial en la obra que estaba efectuándose. Se le apartaría para explicar las Escrituras y exhortar a la iglesia. Debería dedicar su tiempo a escribir y a aprender. A Emma se le dio la función sagrada de ayudar a preparar a los santos para adorar. Sus cantos al Señor se recibirían como oraciones y serían contestadas con una bendición sobre sus cabezas. Por último, el Señor describió el proceso de santificación interior que prepararía a Emma para la exaltación. Y si no haces esto, el Señor le explicó, no podrás venir a donde yo estoy. Si leemos detenidamente la sección 25, descubrimos que tiene lugar un importante avance. Emma pasaría de ser una hija en el reino a una dama elegida y luego una reina. Las ordenanzas del sacerdocio arónico y de Melquisedec, en combinación con el cumplimiento de sus promesas y convenios, aumentarían la compañía del Espíritu y de ángeles, dándole poder para atravesar los obstáculos de su vida con guía divina. A través de su poder, Dios le sanaría el corazón, aumentaría su capacidad y la transformaría en la versión de Emma que él sabía que ella podía llegar a ser. Y mediante las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec se manifestaría el poder de la divinidad en su vida. Y el Señor descorrería el velo para que ella pudiera recibir entendimiento de él. Así es como el poder de Dios obra en nuestro interior. El presidente Russell M. Nelson enseñó, todo lo que sucedió en Harmony tiene implicaciones profundas para la vida de ustedes. La restauración del sacerdocio, junto con el consejo que el Señor le dio a Emma, pueden ser una guía y una bendición para cada una de ustedes. Tener acceso al poder de Dios en su vida requiere las mismas cosas que el Señor le indicó a Emma y a cada una de nosotras que debemos hacer. Había cosas importantes que sucedían a ambos lados de aquella ventana en Harmony, incluyendo la revelación dada a la dama elegida, a quien el Señor había llamado. Una revelación que fortalecería, animaría e instruiría a Emma Smith, la hija de Dios. Cuando nuestra nieta Isabel se le dio un nombre y una bendición, su padre la bendijo con el entendimiento sobre el sacerdocio, que ella continuaría creciendo en él y aprendiendo sobre las bendiciones que le brindaría en su vida, y que su fe en el sacerdocio crecería conforme continuara progresando en entendimiento. No es común que una niña pequeña se le bendiga para entender el sacerdocio y para aprender cómo esas ordenanzas del sacerdocio y promesas por convenio le ayudarán a acceder al poder de Dios. Pero yo recordé a Emma y pensé, ¿por qué no? Esta pequeña niña tiene el potencial de llegar a ser una dama elegida en su reino y con el tiempo una reina, mediante sus ordenanzas. Y si cumple las promesas por convenio, el poder de Dios obrará en ella y por medio de ella para ayudarla a superar cualquier cosa que la vida le prepare y llegará a ser la mujer de Dios que ella puede ser. Esto es algo que quiero que cada jovencita del reino comprenda.
Vivan a la altura de sus privilegios. Aprendan cómo las ordenanzas del sacerdocio y las promesas por convenio permitirán que el poder de Dios fluya en su vida con más eficacia, obrando en ustedes y a través de ustedes, dándoles poder para alcanzar su pleno propósito y potencial. Estudien y mediten sobre las ordenanzas del sacerdocio arónico y de Melquisedec, las promesas por convenio que hacemos en cada una de ellas y sobre el poder de Dios al que tenemos acceso por medio de ordenanzas. Recuerden, no solo es quien oficia en las ordenanzas, también se merece su mayor atención a lo que da acceso dicha ordenanza y las promesas por convenio que ustedes han hecho. Participar de la Santa Cena es un recordatorio semanal de su poder para ayudarles a vencer. Usar el garment del santo sacerdocio es un recordatorio diario del don de su poder que obra en ustedes para ayudarles a alcanzar su potencial. Todos tenemos acceso al poder de Dios cada vez que tomamos de la Santa Cena, cada vez que cruzamos el umbral de un templo. Este es el momento culminante de mi día de reposo. Esta es la razón por la cual valoro mi recomendación para el templo. En sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. De este don doy testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.